Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Fuerza electromotriz. Vamos a la primera pregunta del bloque, número 15. Determinar el valor de la fuerza electromotriz inducida por un conductor rectilíneo de 15 centímetros de longitud que se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética de 0.25 teslas con una velocidad de 4 metros por segundo. Iniciamos poniendo los datos. Tenemos una fuerza electromotriz que denotamos con la letra E. En este caso lo he puesto también como P, como está abreviado. La longitud de 15 centímetros, el campo de 0.25 teslas y la velocidad de 4 metros por segundo. Nuestra fórmula, que la fuerza electromotriz es igual a la inducción magnética por la longitud por la velocidad. En este caso, como vemos, pues ya no hay que realizar ningún despeje, sino pasamos directamente a la sustitución. Como vemos, lo único que no está en las unidades del sistema internacional es la longitud, que hay que pasar a metros, de modo que nos queda como 0.15 metros. Recordemos, dividimos entre 100 porque son centímetros, y ya lo que lo tenemos así, procedemos a realizar la sustitución. Tenemos entonces 0.25 teslas, la longitud de 0.15 centímetros y la velocidad de 4 metros por segundo. Aquí son metros, 0.15 metros. De modo que tenemos que E es igual a 0.25 por 0.15 por 4. De modo que nos da como 0.15. Las unidades, para poder cancelar, vamos a poner el equivalente de un Tesla, que es Weber por metro cuadrado, y que va a estar multiplicando pues a los metros que tenemos con los metros por segundos. De modo que, como vemos aquí, vamos a tener metro al cuadrado es lo mismo que metro por metro. Cancelamos metros cuadrados con este y con este metro. Y las unidades que me quedan entonces son que la fuerza electromotriz es de 0.15 Webers por segundo. Y recordemos, esto de Weber por segundo es lo mismo que volts. En este caso nada más hay que tener cuidado que en la aplicación lo que se nos pide son milivolts, de modo que lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por 1000, es decir, la conversión. Recorremos 3 lugares a la derecha para obtener milivolts, que es nuestro resultado. Colocamos nuestro resultado de 150, es correcto. Un conductor rectilíneo de 14 centímetros de longitud que se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética de 0.3 teslas presenta una fuerza electromotriz inducida media de 189 milivolts. Determinar la velocidad que tiene. Los datos que tenemos: una fuerza electromotriz de 189 milivolts, un campo de 0.3 teslas y la longitud de 14 centímetros. Como hicimos anteriormente, vamos a convertir los centímetros a metros, de modo que tenemos la longitud de 0.14 metros. Y en este caso los milivolts también los convertiremos a volts. Es decir, que esto nos queda como 0.189 volts. Esto para poder sustituir adecuadamente y realizar las cancelaciones que se deban. Como tenemos que despejar la velocidad, lo que notamos es que me estorba tanto la inducción magnética como la longitud. En este caso vemos que aparece multiplicando del lado derecho, entonces la vamos a poner dividiendo del lado izquierdo, y lo mismo ocurre con la longitud, es decir, ambas multiplicando del lado derecho pasan dividiendo el lado izquierdo. Una vez haciéndolo así, podemos realizar la sustitución. En este caso vamos a poner en la parte de arriba el voltaje, es decir, la fuerza electromotriz, que tenemos de 0.89 volts. Para poder realizar las cancelaciones vamos a poner el equivalente del volt, entonces vendría a ser 0.189, y en lugar de volt ponemos Weber por segundo. Posteriormente ya pondríamos en la parte de abajo dividiendo Tesla, que como habíamos visto en este caso son 0.3, y el equivalente del Tesla, que son Weber por metro cuadrado.
Y ya solo resta poner entonces la longitud, que es de 0.14 metros. Hacemos las operaciones entonces. En la parte de arriba pues nos va a quedar tal cual lo tenemos, 0.189. Y en la parte de abajo, recordemos, es recomendable hacer primero todas las operaciones de arriba y luego todas las de abajo, para evitar problemas en cómo lo colocamos en la calculadora. Y en este caso tenemos 0.3 por 0.14. Nos da un resultado de 0.042. Las unidades, como vamos a ver, se cancela Weber con Weber. Aquí tenemos un metro que se cancela con el cuadrado, porque aquí es metro por metro, metro al cuadrado, de modo que solo cancelamos el cuadrado y me va a quedar metros y segundos. Luego, como vemos, si aplicamos producto de medios por producto de extremos, pues nos va a quedar que este metro quede en la parte de arriba y el segundo en la parte de abajo. De modo que las unidades que tendremos van a ser metros sobre segundos. En este caso tenemos entonces que son 0.189 entre 0.042. Nos da un resultado de 4.5 y las unidades, como dijimos, son metros sobre segundo. Colocamos nuestro resultado de 4.5. Es correcto, como apreciamos. Determinar la longitud de un conductor recto que se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética de 0.25 teslas con una velocidad de 6.5 metros por segundo. Si se presenta una fuerza electromotriz inducida media de 373.75 milivolts. Los datos que tenemos: una fuerza electromotriz de 373.75 milivolts, la velocidad de 6.5 metros por segundo y la inducción de campo de 0.25 teslas. Pasamos una vez la conversión de la fuerza electromotriz. Al ser milivolts lo convertimos a volts, de modo que me quedaría como 0.37375 volts. El despeje que debemos realizar, como vemos, buscamos la longitud y en este caso me estorba tanto la B como la V, es decir, la inducción de campo y la velocidad. Como vemos, aparece multiplicando, entonces la vamos a pasar del lado izquierdo dividiendo, y lo mismo ocurre con la velocidad, que está multiplicando al lado derecho, entonces la pasamos del lado izquierdo. De modo que me va a quedar que la longitud va a ser igual a la fuerza electromotriz, 0.37375 volts. Recordemos, pondremos el equivalente del volt para realizar las cancelaciones adecuadas, que son Weber por segundo. Y en la parte de abajo, dividiendo, vamos a poner la inducción de campo, que es de 0.25 teslas, poniendo nuevamente el equivalente del tesla, que son Weber por metro cuadrado, así como la velocidad, que es de 6.5 metros sobre segundos. Una vez teniendo esto, realizamos las operaciones respectivas. En este caso pondremos nuevamente lo que aparece en la parte superior, 373.75, y en la parte inferior realizamos la multiplicación, 0.25 por 6.5, lo que nos da un resultado de 1.625. Las unidades, vamos a ver lo que nos queda. Aquí cancelamos Weber con Weber, cancelamos segundo con segundo y cancelamos este metro de acá con el cuadrado, porque recordemos que este metro al cuadrado es metro por metro, entonces cancelamos uno de esos metros con este. De modo que únicamente nos va a quedar metros. Como es una unidad que aparece dividiendo dentro de un denominador, aplicamos producto de medios por producto de extremos, lo que quiere decir que va a quedar en la parte de arriba. Entonces realizamos nuestra división. Vamos a tener 0.37375 entre 1.625. Esto nos da un resultado de 0.23 metros. Recordemos que en la aplicación hay que introducirlo en centímetros, entonces multiplicamos por 100. El resultado es entonces de 23 centímetros. Ponemos nuestro resultado entonces de 23 centímetros. Apreciamos que es correcto.
Determinar el campo de inducción magnético existente si cuando un conductor recto de 23 centímetros que se desplaza perpendicularmente a este con una velocidad de 9 metros por segundo produce una fuerza electromotriz inducida media de 517.5 milivolts. Los datos que tenemos: una fuerza electromotriz de 517.5 milivolts, una velocidad de 9 metros por segundo, buscamos la inducción de campo y la longitud es de 23 centímetros. Nuestra fórmula, que ya conocemos, necesitamos despejar, puesto que buscamos la inducción. En este caso, lo que tenemos es que, como aparece multiplicando del lado derecho, tanto la longitud como la velocidad pues van a pasar dividiendo del lado izquierdo. Es decir, aquí vemos multiplicando el lado derecho, dividiendo el lado izquierdo, y lo mismo con la velocidad, multiplicando el lado derecho, dividiendo el lado izquierdo. Vemos entonces que B es igual a la fuerza electromotriz que tenemos. En este caso realizaremos las conversiones adecuadas. En este caso va a quedar de 0.5175 volts, puesto que lo tenemos en milivolts. Y la longitud nos va a quedar de 0.23 metros. Recordemos, este lo dividimos entre 100, el de aquí arriba entre 1000, porque aquí son centi, aquí son mil. Ya que tenemos esto, pues sustituimos justamente este número, 0.5175, y recordando que en lugar de poner volt, pondremos su equivalente, que es de Weber por segundo, y en la parte de abajo vamos a tener dividiendo tanto la longitud, que es de 0.23 metros, como la velocidad, que es 9 metros sobre segundo. Realizamos entonces las operaciones respectivas, tanto en la parte del numerador como del denominador. En la parte del numerador lo dejaremos de momento igual, y en la parte del denominador pues hacemos la operación 0.23 por 9, me da 2.07. Las unidades que vamos a tener, como vemos aquí, únicamente tengo que se cancela segundo con segundo, porque ambos están dividiendo, uno arriba y otro abajo. Y en este caso, pues vamos a tener aquí Weber, no lo puedo cancelar porque no aparece otro, aquí queda. Y aquí tengo metro por metro, de modo que me quedan aquí metros cuadrados. Las unidades que voy a tener son Weber sobre metro cuadrado. Realizamos la división que tenemos, 517.5 entre 2.07. Esto da un resultado de 0.25. Nuestra inducción de campo entonces es de 0.25. Las unidades Weber sobre metro cuadrado. Y recordemos que Weber sobre metro cuadrado pues es lo mismo que teslas. Esto lo tenemos en teslas. En dado caso de que la aplicación nos lo pidiera en militeslas, pues como sabemos únicamente tenemos que multiplicar por 1000, de modo que me darían 250 militeslas. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Ponemos nuestro resultado, en este caso lo piden militeslas, 250, y como vemos es correcto. Determinar el valor de la FEM inducida por una bobina de 400 espiras cuya variación de flujo magnético va de 5 por 10 a la menos 4 Webers a 10 por 10 a la menos 4 Webers en 0.5 por 10 a la menos 2 segundos. Los datos que tenemos: una fuerza electromotriz, que es la que buscamos, el número de espiras es 400, la variación del flujo magnético la desconocemos, se nos da un tiempo de 0.5 por 10 a la menos 2 segundos, pero si bien no se nos da la variación como tal, nos dice cuál es el flujo magnético final y cuál es el inicial. De modo que de esta manera pues podemos calcular la variación. En este caso la fórmula que tenemos es que la fuerza electromotriz es igual al número de espiras por la variación del flujo magnético entre tiempo. Si consideramos justamente que la variación, es decir, el cambio, como cambio de uno a otro, pues lo obtenemos como el estado final, en este caso el flujo final, menos el flujo inicial. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. En la aplicación puede que se nos dé ya el valor de la variación, o que nos dé en dónde inició y en dónde terminó, de modo que podríamos calcularlo.
De este modo, si yo sustituyo esta variación por el flujo final menos el inicial, pues me quedaría la fórmula como sigue, que en realidad es lo mismo, ¿no? Que si lo obtenemos primero y luego la sustituimos, que es el flujo final menos el inicial, multiplicado por el número de espiras entre el tiempo. Es decir, esto de aquí que está en color rosa, la variación del flujo, es igual al estado final menos el estado inicial, y si lo sustituimos pues queda así directamente. Para que no nos quede tan larga la ecuación, vamos a sustituir primero a calcular justamente la variación, que es esta variación de flujo magnético, es igual a la final, que es 10 por 10 a la menos 4 Webers, menos 5 por 10 a la menos 4 Weber. En este caso, como vemos, pues tenemos exactamente las mismas tanto unidades como notación científica, entonces hacemos la resta directamente y nos va a quedar 10 menos 5, pues nos queda 5 por 10 a la menos 4 Weber. Ya que obtuve esto, es decir, al momento de poner la resta, pues vamos a sustituir directamente en la fórmula que tenía inicialmente, que nos dice entonces que la fuerza electromotriz va a ser igual al número de espiras, en este caso 400, recordando que es adimensional, entonces no le ponemos nada más, por dicha variación del flujo, es decir, 5 por 10 a la menos 4 Webers. Y esto lo vamos a dividir entre el tiempo, que es de 0.5 por 10 a la menos 2 segundos. Recordando que esto lo podemos poner directamente en la calculadora, siguiendo el desarrollo que hemos hecho aquí para que sea más claro. Vamos a multiplicar primero todo lo de arriba y posteriormente todo lo de abajo. Tenemos entonces 400 por 5, me da un resultado de 2000. Entonces pondremos aquí 2000. Ojo que yo no había puesto la notación científica, entonces debo agregarla por 10 a la menos 4, las unidades en Weber. Y en la parte de abajo vamos a dividir entre 0.5 con su notación científica, es decir, por 10 a la menos 2 segundos. Aquí ya dependiendo de lo que queramos hacer, pues hay varias opciones, lo podemos poner así tal cual en la calculadora. Si lo ponemos de esta manera, tenemos que cuidar de que pongamos entre paréntesis lo de arriba y entre paréntesis lo de abajo, para evitar ponerlo de manera incorrecta. Otra cosa que podemos hacer pues es los trucos que hemos estado haciendo de notación científica, de modo que vamos a aplicar eso. Vamos a dividir entonces nada más 2000 entre 0.5, aquí tengo 2000 entre 0.5, esto me da un resultado de 4000. Y posteriormente lo que ya habíamos hecho es con la notación científica tenemos entonces menos 4 por 10 a la menos 4 y por 10 a la menos 2. Como se está dividiendo, recordemos esto que voy a hacer aquí corresponde a los exponentes, menos 4 y luego tenemos un menos porque es el de la división, y luego menos 2 que es el otro exponente, menos 4 menos menos 2, menos por menos da más, entonces tenemos menos 4 más 2, y esto me da igual a menos 2, es decir, que me va a quedar un exponente menos 2. Entonces lo indico, es decir, este resultado es para mi exponente, por 10 a la menos 2, y aquí las unidades que tenemos es Weber sobre segundo. Este resultado, si bien ya es correcto, vamos a tener nada más cuidado de que en la aplicación no nos pide poner en por 10 a la menos 2, de modo que hay que recorrerlo. Nuestra fuerza electromotriz es entonces, aquí tenemos dicho 4000, por 10 a la menos 2, este exponente recordemos que nos indica que hay que recorrer dos lugares hacia la izquierda, 1, 2, de modo que mi resultado sería de 40.00. Al ser los decimales ceros, pues ya no tenemos que indicarlos. Y las unidades Weber sobre segundo, recordemos que su equivalente es en volts. Ponemos nuestro resultado entonces, que es de 40.
Se tiene una fuerza electromotriz de 12.83 volts inducida por una bobina de 350 espiras, cuya variación de flujo magnético es de 11 por 10 a la menos 4 Webers. Determinar el tiempo que tarda en realizar dicho cambio. Los datos que tenemos: una fuerza electromotriz de 12.83 volts, un número de espiras de 350, la variación de flujo de 11 por 10 a la menos 4 Webers, y la fórmula que habíamos visto, que es la fuerza electromotriz es igual al número de espiras por la variación del flujo magnético entre el tiempo. En este caso, como vemos, lo que buscamos es el tiempo, de modo que tenemos que despejar. Como el tiempo aparece dividiendo, del lado derecho primero hay que pasarlo a la parte de arriba. Entonces me quedaría en un primer momento que la fuerza electromotriz por el tiempo es igual al número de espiras por la variación del flujo magnético. Una vez que lo tenemos así, ya podemos despejar, dejar el tiempo solo, y nos queda que el tiempo es igual al número de espiras por la variación del flujo magnético. Y como aquí teníamos a la fuerza electromotriz multiplicando el lado izquierdo, la vamos a pasar dividiendo del lado derecho, de modo que me queda de esta manera, con lo cual ya podemos sustituir. Únicamente como pequeña aclaración, recordemos que en la aplicación tanto me pueden dar este valor, es decir, el de la variación del flujo magnético, o me pueden dar el flujo final o el flujo inicial. Entonces, si tuviéramos estos dos valores en lugar de este, pues recordemos que sencillamente hay que realizar una resta, y mi variación de flujo magnético va a ser igual al flujo final menos el flujo inicial. Entonces, si tuviera estos dos datos, pues sencillamente hago esta resta y este es el número que sustituiría aquí. Habiendo hecho esta aclaración, que en este caso no salió de esta manera, ponemos entonces que son 350 espiras, ya sustituyendo en la ecuación de acá, por la variación, es decir, por 11 por 10 a la menos 4 Webers. Y esto lo vamos a dividir entre los volts que tenemos, que en este caso son 12.83. En lugar de poner volts, pondremos su equivalente, que son Weber sobre segundo, de modo que me queda de esta manera. Ya que lo tengo así, como vemos, vamos a realizar dicha multiplicación, en este caso 350 por 11, va a dar un resultado de 3850, la potencia, que no la puse, pero debo indicarla, por 10 a la menos 4. Las unidades, como vemos, vamos a cancelar Weber con Weber. Segundos me va a quedar arriba, puesto que está dividiendo dentro de una división. Entonces, producto de medios por producto de extremos hace que suban dichos segundos. Y finalmente esto lo vamos a dividir entre el 12.83, puesto que este número de aquí solo puede multiplicar los dos de arriba. Entonces procedemos a hacer la división, este número entre 12.83, el resultado de 300.07. Tenemos entonces que el tiempo es igual a 300.07, pondremos ya 0.8 redondeando, y el por 10 a la menos 4, esto en segundos. Ya en la aplicación, dependiendo de la potencia que nos aparezca, pues en este caso tendríamos que iba a ser de por 10 a la menos 2. Como tenemos por 10 a la menos 4, lo que tenemos que hacer entonces es recorrer el punto. En este caso, como vamos de un número negativo a otro que está a la derecha en la recta numérica, como vamos a la derecha en la recta numérica, tenemos que ir a la izquierda en el número para compensarlo. Como son dos lugares, de menos 4 a menos 2, pues son también dos lugares que tenemos que recorrerlo. De modo que el tiempo que tendremos aquí sería de 3.0008, ya lo dejaremos en 3 por 10 a la menos 2 segundos, que es lo que pondremos en la aplicación, puesto que me pide que sean por 10 a la menos 2. Colocamos entonces nuestro resultado, que es de 3, como vemos es correcto. Determinar el número de espiras de una bobina que induce una fuerza electromotriz de 15.6 volts y cuya variación de flujo magnético es de 9 por 10 a la menos 4 Webers en 1.5 por 10 a la menos 2 segundos. Los datos que tenemos: una fuerza electromotriz de 15.6 volts, la variación de flujo de 9 por 10 a la menos 4 Webers,
y el tiempo de 1.5 por 10 a la menos 2 segundos. Nuestra fórmula, fuerza electromotriz, es igual al número de espiras por la variación del flujo entre el tiempo. Como lo que buscamos es el número de espiras, tenemos que despejar. Lo primero que hacemos es quitar el tiempo. Como vemos, aparece dividiendo del lado derecho, entonces lo vamos a pasar multiplicando del lado izquierdo. De modo que en un primer momento me queda de la siguiente manera. Es decir, que el tiempo por la fuerza electromotriz es igual al número de espiras por la variación del flujo. Posteriormente lo que resta hacer es que ya nada más tenemos que pasar el flujo magnético que aparece multiplicando del lado derecho y lo vamos a pasar dividiendo del lado izquierdo. De modo que me va a quedar entonces que el número de espiras es igual al tiempo, en este caso 1.5 por 10 a la menos 2 segundos, multiplicado por el voltaje, es decir, por la fuerza electromotriz, que son 15.6. Pondremos el equivalente de los volts, que son Weber por segundo. Y esto lo vamos a dividir entre la variación del flujo magnético, que es de 9 por 10 a la menos 4 Weber. Nuevamente es importante recordar que en este caso a mí me salió un ejercicio en el que ya me dan la variación, pero en el ejercicio podría salirles a ustedes que en lugar de darme la variación, me dé nada más el flujo final, me dé el flujo inicial, es decir, dos valores, y como ya vimos anteriormente, pues si este fuera el caso no debe haber ningún problema, sabiendo que podemos calcular dicha variación de flujo, pues únicamente restando el final menos el inicial, es decir, mi procedimiento incluiría una resta extra a lo que estoy haciendo. Y posteriormente este resultado pues es el que estaría sustituyendo aquí como la variación de flujo magnético. Bien, como no es el caso en esta parte, vamos a continuar con nuestros cálculos. Procedemos a hacer las operaciones de la parte de arriba, que es 1.5 por 15.6. Y me da un resultado de 23.4 por 10 a la menos 2. Esto es muy importante, como no lo puse en la calculadora, pues tengo que seguirlo indicando por 10 a la menos 2. Las unidades, como vamos a ver aquí, se cancela segundos con segundos y posteriormente Weber con Weber. En este caso vemos que tenemos razón, puesto que las unidades que tenemos, el número de espiras son adimensionales. Entonces me queda de esta manera. Esto únicamente fue lo de la parte del numerador. Abajo tenemos que también la parte del denominador, 9 por 10 a la menos 4. Realizamos dicha división, n es igual a este 23.4 entre 9, entonces me da de 2.6. Y ahora para ver qué hacemos con la notación científica, o como habíamos venido haciendo anteriormente, tenemos el menos 2, es el exponente de la parte de arriba. Luego tenemos una resta, puesto que se trata de una división. Entonces este menos corresponde a que estamos dividiendo, y posteriormente el siguiente exponente, que es de menos 4. Esto me va a quedar igual entonces a menos 2. Aquí menos por menos me va a dar más, menos 2 más 4, y menos 2 más 4 me da 2. Lo que quiere decir que este exponente pues es el que vamos a poner aquí, por 10 a la 2. Ya que tenemos esto, pues únicamente nos resta poner el resultado. En este caso el por 10 a la 2 me indica que voy a recorrer dos lugares el punto a la derecha, o lo que es lo mismo, multiplicar por 100. De modo que mi resultado me va a quedar aquí 260. Si lo vemos de este lado, recorremos este punto aquí un lugar y posteriormente otro lugar que ocupo con un 0. De modo que mi resultado son 260 espiras. Colocamos nuestro resultado entonces, que es de 260 como vimos, y es correcto. Determinar el flujo magnético final si una bobina de 210 espiras produce una fuerza electromotriz inducida de 21 volts en 0.5 por 10 a la menos 2 segundos y el flujo magnético inicial es de 10 por 10 a la menos 4 Webers. Lo que tenemos que hacer aquí es indicar cuál es la variación, en este caso, del flujo en por 10 a la menos 4 Webers.
Los datos que tenemos: una fuerza electromotriz de 21 volts, el número de espiras de 210, el tiempo de 0.5 por 10 a la menos 2 segundos. Y aquí, esto es muy importante, dependiendo del ejercicio hay tres variaciones dentro de esta pregunta. Puede ser que me pregunten la variación del flujo magnético, el flujo final o el flujo inicial. En este caso a mí lo que se me pregunta es el flujo final. Hay un pequeño detalle justamente ahí con la parte de la respuesta en la aplicación, próximo a corregir en futuras referencias, que me dice un delta F, como vieron ustedes. En este caso hace referencia, más bien debería estar este símbolo, el del flujo magnético, y la F. Pero bueno, es importante aquí notar esto. Voy a obtener en este caso los pasos para resolver cualquiera de los que me salga. En principio de cuentas, el más sencillo vendría a ser el primero, es decir, que me pidiera nada más la variación del flujo magnético, puesto que, como se alcanza a ver aquí de esta manera, pues únicamente tendría que despejar y ya tendría los valores como tal. El despeje, como podemos ver, me queda de la siguiente manera. La variación del flujo va a ser igual a, bueno, en este caso por el número de espiras, va a ser igual a la fuerza electromotriz que tenemos de este lado, y el tiempo que aparece dividiendo del lado derecho va a pasar multiplicando del lado izquierdo. Posteriormente lo que debo hacer es dejar a la variación del flujo magnético solita, de modo que me quedaría que esto es igual al tiempo multiplicado por la fuerza electromotriz, y esta n, que es el número de espiras que aparecía multiplicando del lado derecho, como vemos aquí, la vamos a pasar dividiendo del lado izquierdo. De modo que así ya me queda despejada. Entonces vamos a calcular esta variación de flujo de la siguiente manera. La t la sustituimos el tiempo, 0.5 por 10 a la menos 2 segundos, multiplicado por la fuerza electromotriz, que es de 21 volts. Recordemos que el volt lo ponemos con su equivalente, que es de Weber por segundo, y esto lo vamos a dividir entre el número de espiras, en este caso 210. Dicha variación entonces queda de la siguiente manera. En mi caso, 0.5 por 21 me da 10.5, y ya si le agregamos el por 10 a la menos 2, por ejemplo lo pondré directamente, sería 0.5 por 21, pongo la potencia, shift, y donde dice logaritmo dice 10 a la x, ese es el por 10, y aquí a la menos 2. Entonces, como vemos, me da 0.105. Como habíamos visto, si yo no incluyo la potencia, el resultado me da 10.5, pero al poner el por 10 a la menos 2 y recorrer los lugares me queda exactamente igual. Entonces me queda esto en la parte superior. En la parte inferior, pues nada más hay que dividir entre 210. Entonces dicho número lo divido entre 210 y obtengo 5 por 10 a la menos 4. Mi variación de flujo magnético es entonces de 5 por 10 a la menos 4. Las unidades, como vemos, cancelo segundo con segundo y me quedan en Weber. En este caso lo que obtuve hasta este punto, sea cual sea la pregunta que se les haga en la aplicación, tenemos que hacer hasta acá. Si me pidiera nada más la variación de flujo, pues este sería el resultado, pero no es el caso. Entonces en este caso también me preguntan cuál es el flujo final y me dan el inicial. Entonces para esto debemos recordar que la variación de flujo está definido como el flujo final menos el flujo inicial. Entonces en este caso, dependiendo del dato que se me dé, pues me van a pedir el otro, voy a tener que realizar el despeje de esta manera. En este caso lo que voy a hacer es que, como a mí me están pidiendo esta variación del flujo final, pues la vamos a tener como mi variación del flujo. Este flujo inicial que está restando va a pasar sumando, entonces va a ser una suma lo que yo voy a hacer. Entonces mi flujo final es igual a la variación del flujo más la inicial, ¿de acuerdo? Esta es la que yo voy a emplear ahorita. Voy a resolver de una vez y posteriormente pondré la otra en caso de que fuera el caso contrario.
mi flujo final va a ser entonces igual al que yo tengo aquí, es decir, el que acabo de obtener de 5 por 10 a la menos 4 Webers, más el inicial, que en este caso se me dijo que es de 10 por 10 a la menos 4 Webers. En este caso vemos que está en la misma potencia y con las mismas unidades, entonces podemos sumar sin ningún problema. Mi flujo final va a ser de 15 por 10 a la menos 4 Webers. Como también la aplicación me lo va a pedir en por 10 a la menos 4, entonces ya no hay que recorrer el punto. Es el resultado que me pide a mí en la aplicación, pero ¿qué pasaría si en este caso se pidiera justamente el inicial? Pues lo que tendríamos sería justamente que despejar este flujo inicial. ¿Cómo lo haríamos entonces? Pues de manera sencilla, como este queremos que quede positivo, voy a hacer lo mismo que de este lado, es decir, lo voy a pasar sumando y posteriormente ya que lo tengo en positivo, pues lo voy a indicar que mi flujo inicial va a ser igual al flujo final, que es el que tengo, menos, porque recordemos, variación de flujo es positiva, ¿sale? Aunque nos indique es positivo, va a pasar negativo. De modo que en donde yo tendría que sustituir, si lo que me pidieran fuera la inicial, sería en la final, que sería un dato que se me daría, el flujo final, menos la variación de flujo que calculé. Entonces, recapitulando un poco brevemente, en este ejercicio se puede pedir tanto la variación de flujo, o el flujo final, o el flujo inicial. Si me pidieran la variación de flujo magnético, pues hasta este paso ya acabo y pongo el resultado. En caso de que no, es decir, de que se me pida tanto el flujo final como el flujo inicial, tendría que despejar, de modo que me quedaría de esta manera. Para el flujo final, tendría que sumar el inicial más la variación del flujo, es decir, el dato que calculé más el dato que se me da, y para calcular el inicial, tendría que al dato del final que se me dio, le tendría que restar el que encontré de la variación de flujo. Y bueno, así ya obtendría los resultados respectivos. En este caso, como a mí lo que se me pedía era justamente el del flujo final, pues este es el resultado que voy a poner en la aplicación. 15 por 10 a la menos 4 Webers. Ponemos nuestro resultado y como vemos es correcto.